Martes 10 de junio de 2025. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una edición de Diálogo 21. Es para este servidor un placer enorme acompañarles como siempre para llevarles a ustedes la continuidad de nuestra programación que desde muy tempranas horas de la mañana los coloca bien informados. Vamos de inmediato al análisis pertinente de temas importantes del país. Este día vamos a ver el resultado y poner en perspectiva un poco la reciente reunión que hubo entre el sector exportador de nuestro país y el Ejecutivo, en la cual se presentaron propuestas claves para la aceleración de exportaciones y también las inversiones en nuestro país. Hay pocos países en el mundo, me atrevería a decir que ninguno en este continente que tiene las condiciones que tiene el país, fueron entre otros aspectos elementales que se manejaron en esa reunión, donde Coexport, por cierto, a través de su presidenta, expresó el reconocimiento por el posicionamiento internacional que el país tiene con respecto a los logros alcanzados en los últimos años. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los alcances de todo esto? Son los puntos medulares que vamos a tratar esta mañana con nuestra invitada. Yo le invito a usted a que me acompañe. El sector exportador sigue siendo pieza clave en la economía salvadoreña. Y recientemente Coexport y el presidente de la República sostuvieron una reunión donde se presentaron propuestas orientadas a impulsar el crecimiento sostenido de las exportaciones y fortalecer la atracción de inversiones. Algunos de los temas presentados al mandatario son: negociar con Estados Unidos la eliminación del arancel del 10%. Incentivos fiscales que fortalezcan al sector, mejoras operativas en los puertos y la creación de un ente público-privado para impulsar las exportaciones e inversiones. Pero para conocer más detalles sobre esta reunión y las expectativas que se tienen en materia de exportación, lo invitamos a seguir en sintonía de Diálogo 21. Informó Evelyn Granados. Bueno, gracias Evelyn por ese informe, por ese detalle precisamente de lo que representa un sector tan importante de la economía frente a un proceso de negociación que impulsa el tema de las exportaciones y particularmente de las inversiones. Para hablar del tema y ampliar un poco más de esta reunión, me acompaña la presidenta de Coexport, Silvia Cuellar, quien en primicia pues, nos da detalles acerca de lo que se llevó a cabo en esta reunión. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un gusto. Bueno, un poco cuéntenos detalles de cómo fue la reunión y sobre todo también cuando se habla precisamente de lograr concatenar esfuerzos para poder sacar el mejor provecho para un sector tan importante de la economía como es el caso de ustedes como exportadores. Sí, fíjate que toda esta idea surgió a raíz de que hemos estado viendo en los últimos meses, diríamos, mucho interés de nuevos inversionistas. Sin embargo, cuando tú revisas la estadística exportadora, ves que el crecimiento no es tan acelerado como debería. Y el país, y el mismo presidente lo ha indicado, es quinquenio pasado, seguridad, perfecto. Estamos bien y por ahí es que los inversionistas vienen y ven a El Salvador con un ojo de positivo para venir a invertir. Este quinquenio, él mismo dice, el reto es que la economía crezca, pero que crezca en forma, ¿cómo se llama?, exponencial, ¿verdad? ¿Y cómo puede crecer la economía? El mercado, tú sabes, tiene sus limitaciones ya, no solo el mercado local, el mercado centroamericano. Entonces, por supuesto, la mira está en otros países, la exportación. Y para que se dé la exportación, se requiere la inversión. Es una ecuación que debe de ir de la mano. No hay exportaciones sin inversiones, sean locales, sean internacionales. Entonces, la apuesta que tenemos e incluso el reto que tenemos es de llegar a un crecimiento, e incluso ese crecimiento puede ser mucho más, pero nosotros apostamos en un crecimiento del 10%
pero un 10% que sea anual, no un 10% un año, el otro 10% sostenido, ¿ok? En este quinquenio y de ahí más. Se puede lograr, como digo, siempre y cuando realmente tengamos más inversiones. Las inversiones pueden venir de los empresarios actuales, de los negocios actuales y expandirse. O pueden venir de inversiones extranjeras, ¿verdad? Lo que hemos estado recibiendo son muchas empresas que vienen de diferentes países y además por medio de Cancillería, que tenemos una relación muy cercana, también vemos venir misiones de indagación, digamos así, de empresarios que hay en El Salvador. ¿Qué negocios puedo hacer en El Salvador? ¿Qué le ofrecen, digamos, desde el punto de vista de ustedes como gremio cuando vienen esos? Primero, es como gremio privado. Sí, como sector desde privado. La perspectiva privada, indicarle lo que nosotros vemos. O sea, ¿qué es lo que está pasando desde el punto de vista privado? ¿Qué es lo que ven? Nosotros vemos un buen ambiente para crecimiento, un buen ambiente para desarrollo productivo. El Salvador como puente de exportaciones hacia otros mercados. ¿Cuántos tratados tenemos? Y desde aquí aprovechar ese puente, porque El Salvador es el centro de Centroamérica, ¿no? Y de aquí convergen para muchos mercados. Entonces, lo que vemos es la oportunidad que los empresarios pueden confiar en que además de tener un ambiente seguro, además tenemos un ambiente de legislación proactiva para las inversiones y para las exportaciones, ¿no? Y también que hay oportunidad de crecer hacia terceros mercados como lo hay hacia Centroamérica y sobre todo hacia Estados Unidos, que es un mercado que ya tenemos. El 34% de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos. Pero lo que nosotros exportamos a Estados Unidos, no creas que es la gran cosa en Estados Unidos propiamente. Todavía tenemos para crecer más. Pero no crecemos precisamente porque no tenemos esa capacidad productiva exportable que se requiere. Ahí incluso estamos hablando con el Consejo Industrial formado por ASI, ¿verdad? En donde el 83% de las exportaciones son industria. Tenemos que ver qué es lo que la industria ofrece para que esto nosotros lo podamos generar en exportaciones. ¿Qué de eso en exportaciones? O sea, debe de haber una alta coordinación, digamos, o comunicación logística para poder de alguna manera impulsarlo con sectores tan importantes que es la industria, ¿no? Y de ahí viene la propuesta. Ellos ya se reunieron también con el Ejecutivo. Claro, y ahí hicieron la presentación. El primer ensayo lo hicieron ellos, ¿no? Y fue la presentación de un consejo de industria que dice estos y estos y estos puntos son los que vamos a ver. Ahora, ¿Esta es la versión Consejo de Exportadores? Todavía no es la versión Consejo de Exportadores. Ahora lo que tenemos es una iniciativa del Consejo de Industria, una iniciativa de un impulso de exportaciones e inversiones, y la propuesta que nosotros llevamos, y fue una de las principales propuestas, es: presidente Bukele, necesitamos crear una instancia, un ente, un X, en donde converjan la articulación y los esfuerzos del sector gubernamental y el esfuerzo que está haciendo el sector privado. Y tengamos, para cumplir metas y objetivos, debemos de concebir un proceso permanente de diálogo y de coordinación de los esfuerzos. Porque nosotros podemos estar esfuerzos y diciendo y a qué sectores, etcétera, etcétera. Pero tenemos que estar de la mano con el sector gubernamental, porque además de llevarle la propuesta de llevar este consejo, que no lo tenemos, y que el presidente vio con excelentes ojos y dijo, hágase, llevamos 3 medidas específicas, que no es todo el tema de cómo acelerar exportaciones e inversiones, por supuesto hay mucho más, claro. Pero en este momento inmediato, el arancel del 10%, por ejemplo, es un tema que nos preocupa. Es correcto, como el mismo presidente lo dijo, en este momento todos estamos al mismo nivel, todos los países se le está aplicando el 10% de arancel, pero llega un momento en que eso finaliza, unos quedamos con el 10%, otros quedamos con arancel más alto,
otros no tienen arancel. En este momento México no tiene arancel. Había escuchado decir algunos empresarios que esta situación en la que se encuentra el tema aranceles en los Estados Unidos podría ser incluso beneficiosa hasta para países como los nuestros. Correcto. Una vez que se defina al final cuál será la aplicación de los aranceles, porque si tú te fijas, y ese es otro tema, que hay cambios. El presidente Trump hoy dice una cosa, mañana negocia con X, pasado mañana con Y, y entonces hay cambios en aquella no lo dice por propuesta Elon Musk, hablando de X, porque están peleados. Bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Pero lo que quiero decir con este tema que es tiene que ver mucho con el tema de aranceles. Por supuesto, sí. El pleito de esa gran amistad viene, el quiebre de esa gran amistad viene por el tema de aranceles, de lo que estamos hablando. Imagínate, y esos cambios, hay una incertidumbre, no solo nosotros, en Estados Unidos mismo, de qué va a pasar. Entonces, por ejemplo, había indicado que los aranceles para China eran X, se fueron a Y, ¿verdad? Entonces, nosotros qué decimos, claro, cuando hay aranceles más altos y esperando que, no sé si así se establezcan, por supuesto que hay una oportunidad, porque nosotros va a ser raro, y lo que queremos lograr es que a nosotros nos pongan un arancel más alto. En todo caso, y el pedimento aquí es, hagamos todo lo necesario como gobierno, porque ahí no es el sector privado, es el gobierno quien hace esa negociación, para eliminar ese 10%. Puntualmente hablando de ese tema, voy a detenerme un poquito. ¿Cuál ha sido el grado de afectación que ha tenido todo este escenario, lleno de incertidumbre arancelario en los Estados Unidos? Tengo que decir que, como todos estamos en igual condiciones, no vas a ver ahora una afectación real, porque todos los países estamos pagando el 10%, menos México y Canadá. Y ahí es el punto donde nosotros sí nos afecta. Y ahí sí tengo que decir que no es que dejemos de exportar más, no, pero hemos dejado de tener alguna oportunidad de crecer. ¿Por qué? México compite con nuestros productos, entonces, ¿qué vas a preferir tú? ¿Producir en un país que no va a pagar aranceles al entrar en Estados Unidos o en un país que va a pagar el 10% de arancel, que le va a hacer más cara el producto? Entonces, ahí es donde está el tema. Y nosotros compramos más de Estados Unidos de lo que nosotros le vendemos. Entonces, hay razones bastante fuertes para decirle, Estados Unidos, elimínenos ese 10%. Ok. ¿Cuál fue el compromiso en ese ítem de la agenda? Definitivamente, Ministerio de Economía, ministra de Economía, fue de las primeras que estuvo presente en Estados Unidos después de la visita del presidente Bukele con el presidente Trump. Estuvo de visita, ya están negociando, ya están en el proceso. El tema es agilizar el proceso, ¿verdad? Eso es buena noticia. Se augura a partir del resultado de la buena relación que hay entre ambos países. Sí. Frente a tener un resultado positivo. Nosotros estamos confiando que se tenga un resultado positivo. La cosa es que sea lo más rápido posible. Interesante. Ese es el primer punto. Vamos, ese es el primer punto de la tema, de los temas prioritarios abordados. Incentivos fiscales, reintegro del IVA, mejora operativa, me decía, de los puertos, que también es un punto elemental, y la creación de un ente público-privado para impulsar el tema de las exportaciones, que es el Consejo. Exacto. Vamos a hablar de esto cuando regresemos, 7:17, en atención a estos elementos importantes que obviamente queríamos conocer, y gracias por la oportunidad de darnos primicia, parte de lo que es precisamente esos puntos elementales para ser abordados dentro de una perspectiva de proyecciones y crecimiento que tiene el gobierno para el país. Vamos a la pausa y regresamos con más.
Como siempre, a esta hora de la mañana le invitamos a usted a disfrutar un rico café, y qué mejor disfrutar de café rico, ¿verdad? Que ahora es calidad del café perfecto de la mañana. Disfrútelo. Vamos a continuar con nuestra conversación esta mañana con Silvia Cuellar, es precisamente presidenta de Coexport, y estamos hablando de esta reunión que se dio con el Ejecutivo recientemente, en la cual se celebró una agenda que sin duda alguna venimos hablando, y hablamos precisamente sobre el tema de los aranceles del 10% que hay que negociarlo con Estados Unidos, ¿no? Hablemos de este tema de los incentivos fiscales, el reintegro del IVA. Este es un punto que años atrás se tenía y fue eliminado, ¿no? No, el reintegro del IVA es que, mira, ningún país puede exportarle a otro país un impuesto interno. Y el IVA es un impuesto interno. Así como nosotros no lo podemos hacer, los otros países no nos pueden. Okay. Entonces, los países tienen diferentes sistemas para... Algunos no cobran el IVA, o no pagan el IVA para la exportación, los productores, los exportadores. En otros casos, y es la generalidad, es... Porque ya lo pagaron internamente. O sea, yo pago por mi producción. Lo podés cruzar. Yo lo pago acá, yo hice mi producción, pagué, y voy a venderlo, lo voy a exportar y voy a ir a pagar IVA por eso también. El tema es así. Cuando tú elaboras un lapicero, digamos, el lapicero tanto en la tinta, en no sé qué, no sé cuánto, entonces vas pagando IVA por cada uno de esos productos que tú tenés que comprar, siempre y cuando no estés en ninguno de zona franca o algo así, porque eso ya no. Ya no entra. Está fuera, este tema es aquellas empresas que están fuera de incentivos fiscales, ¿ok? Entonces, cuando tú exportas, bueno, dicho sea de paso, yo me puedo cruzar esos IVAs. O sea, si yo estoy pagando IVAs, ¿verdad? Y cuando también me pagan IVAs, hago un cruce. Pero las empresas que exportan más de lo que venden en el mercado local, sobre todo, siempre hay un sobrante. Siempre, sobrante, es decir, hay más IVAs pagados de lo que me pude cruzar. Esa diferencia que andamos hablando alrededor de 240, 250 empresas son las que tienen ese problema. Ejemplo, el café. Las empresas de café, ¿qué es lo que importan? No importan nada o no compran nada, lo producen ellos mismos. Entonces, ¿contra qué lo cruzan? El azúcar, ¿contra qué lo cruzan? ¿Verdad? Pero una empresa, industria, por ejemplo, que también vende al mercado local, ¿no? Entonces ahí tiene una manera de cruzarse. Aquellas que no se pueden cruzar, entonces lo pagan y el gobierno, el sistema que tiene es que me lo reintegra. Yo le compruebo, es esto y esto, usted reintegra. ¿Y qué ha sucedido en la historia de aquí? En la historia es que nos tardábamos a veces 2 años en el reintegro. Esto ha ido reduciéndose considerablemente. Y tengo que reconocer que este gobierno, hemos podido hablar con las autoridades, hemos ido reduciendo esos tiempos de tal manera de que ahora también se te entrega una nota del Tesoro. En vez de entregarte el dinero, te entrego una nota del Tesoro que se va a vencer en 6 meses. Esa nota del Tesoro tú la puedes negociar en el mercado y tenés tu liquidez, porque el problema es que cuando tú no recibís ese IVA, tú ya lo pagaste, entonces se te resta liquidez. La propuesta nuestra es que para no tener esos retrasos, y la verdad que la ley indica al mes plazo, la propuesta nuestra es hagamos una autoliquidación. Y eso le dijimos al presidente: le debo impuestos, usted me debe el reintegro. Hagamos un cruce. Tan sencillo como eso. Y ya no nos compliquemos la vida. Entonces, una autoliquidación. Ok. Cualquiera puede pensar de que es una especie de querer, digamos, de no verlo tan saludable o transparente, ¿no? Hay que pagar impuestos y hay que pagar impuestos, ¿no? Claro, yo pago mis impuestos. Claro. Pero aquí hay una... Pero lo que se busca es reinvertir ese dinero en la parte productiva. Sí, claro, pero también recordemos que es un derecho que tengo. Como exportador tengo el derecho a ese reintegro. Porque todos los países tienen su propia naturaleza. Todos tienen su sistema de cómo se hace, pero el principio aquí es ese IVA. Ese IVA es un impuesto interno. No se lo puedo cobrar a un comprador o a alguien en otro país. No puedo, es un impuesto interno, ¿verdad? Entonces no lo puedo trasladar en una exportación. Pero aquí lo que se hace es que sí lo pagamos. Entonces, regréseme a aquel que no puedo cruzar internamente.
pero eso se tarda, hay que hacer un trámite. Okay. Entonces, es bien sencillo, es como tener una cuenta, ¿verdad? Te debo, me debes, crucemos y punto. Sencillo. Así lo vemos nosotros. Ok, contablemente. Prácticamente. Ese es uno una vez resuelto eso, puede ser un factor es un incentivo. De incentivo. Porque en este momento es un derecho que tengo. Pero ¿cuál es el incentivo? Que me lo reintegre inmediatamente, porque casi todos los países se retrasan en el reintegro. Un incentivo es que te lo de inmediato. Entonces, el inversionista que venga y sabe cuál es su situación que tiene de su IVA en su país versus cuál es la situación que tiene en El Salvador de reintegro inmediato, por supuesto es un incentivo, que lo ve como incentivo. Tengo más liquidez más rápido, ¿no? Vale. Y ese incentivo se lo dimos y se lo mencionamos para las empresas que no están en zonas francas o que no son de peajes, que tienen otros incentivos. Ok, vamos a ver, el tercer elemento, mejora operativa de los puertos. No, es que tengo que explicarte esto. ¿Sí? Porque la idea de nosotros es, ok, queremos más inversiones, más exportaciones, apoyemos al inversor local. Y ese inversor local está fuera de zonas francas o está dentro de zonas francas. Para los que están dentro de zonas francas, lo que le estamos pidiendo es que el tiempo, la ley de zonas francas tiene varios beneficios. Dentro de los beneficios es el no pago de impuesto de la renta por las utilidades de los que están en zonas francas, las utilidades de los usuarios. Entonces, lo que estamos pidiendo es alargar ese tiempo. Ese es un incentivo que verá un inversionista extranjero también, que en vez de tener X años va a tener el doble de años, ¿verdad? Entonces también el inversionista local, que ya se va a vencer el tiempo, porque ya estamos a 2025, 2026, se vence el tiempo de esos incentivos, de esos beneficios, ¿no? Entonces decimos, mira, los costos han ido para arriba, costos de energía eléctrica. Hoy se paga más por el tema de los bomberos, hoy se paga más por el tema del agua, hoy hay más pago, el CIEG subió las tasas, la carga en aeropuertos subió, o sea, los costos han ido subiendo. Entonces, lo que hacemos es compensemos de alguna manera, ¿verdad? Entonces, la solicitud es alargar ese tiempo. Esos dos temas, dicho sea de paso, lo estaremos tratando con el ministro de Hacienda el día de mañana. Ya se nos dio la cita para ir y ver cómo nos encaminamos hacia solucionar. El otro, el otro tema, mejora operativa de los puertos. Recuerdo que la última vez que nos reunimos acá en este programa hablábamos de atrasos y atascos de barcos precisamente en Acajutla. Eso estaba afectando sin duda alguna el tema de las exportaciones. ¿Cómo está esta situación? Ese es el otro tema y el presidente indicó, reconozco el problema. Nosotros y celebramos el que se haya establecido la unión portuaria, en donde el gobierno cede, ¿verdad? No del todo, porque tienen también parte, toda la operatividad del puerto de Acajutla y el puerto de la Unión. Nosotros, cuando eso sucede, incluso tuvimos un foro en donde se anuncia con mucha perspectiva de mejoramiento inmediato, porque veníamos de retrasos y de problemas y de toda índole. La apuesta que hicieron ellos fue a 3 meses plazo. En 3 meses vamos a invertir y vamos a tener equipos nuevos, vamos a tener el muelle funcionando, XYZ. No sucedió en los 3 meses plazo, ¿verdad? Se nos explica que han tenido problemas de que cuando reciben el puerto se ven algunas situaciones que no se habían percibido bien y se ven que habían más problemas de lo que habían tenido pensado. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un proceso precisamente primero para modernizar, digamos, o incluso han tenido que pedir repuestos, maquinaria, etcétera, para poner a funcionar mejor eso. 2, el muelle ya no funcionaba, afortunadamente ya lo pusieron a funcionar. Los tiempos de espera venían de 30 días, los barcos, a 14 días. Wow. O sea, ya ahora estamos hablando a junio, ¿verdad? Entonces, por supuesto, el tema era, señor presidente, de alguna parte tenemos que agilizar eso. Ok, ya se están tomando todas estas medidas. Además, ya se informó sobre toda la maquinaria que viene, todo el equipo. Hasta septiembre va a estar aquí, pero bueno, ya está en camino. Entonces, lo que vemos es un proceso que sí se va a mejorar,
que El Salvador debe de llegar a ser uno de los primeros. Leí la noticia que Guatemala está haciendo lo mismo en un proceso de mantenimiento. El 34% de nuestra carga va por Guatemala, ¿no? Entonces también tenemos que ver qué está pasando en aquel lado y ver si el puerto de Acajutla y la Unión mejoran, nosotros vamos a tener una nueva salida que ahora no la tenemos y que la podríamos utilizar, tal vez dar una mayor vuelta para los que van a la otra costa, pero podría ser utilizada mejor. Por el otro lado, hay que recordar que la preocupación nuestra no solo va en cómo me voy, sino qué traigo, porque la industria, y dije, el 80% de nuestra exportación es industria, y precisamente viendo con el Consejo Industrial el documento, veíamos ese tema. O sea, nosotros tenemos que importar, y la importación tiene que venir a tiempo, de lo contrario, no llegas. Entonces, tenemos que ver que ese puerto funcione de tal forma que tu materia prima, insumos, equipos, etcétera, vengan a tiempo. Ok, y hubo el compromiso inmediato entonces y ahí todo están los esto resultados. Hay compromiso inmediato. ¿Y ahí está el resultado? ¿De un mes a 15 días ya? De un mes a 14 días. A 14 días. Y vamos a 10 días, según lo que nos han indicado. Tenemos reuniones periódicas para con el gerente. actualizar un poco el flujo. Exactamente, sí. de mercadería en el puerto. Bueno, el tiempo se nos fue, pero hay lo último que es la creación de este ente, ¿no? Sería una especie formulativa parecida al Consejo Industrial. Sí, no, y también yo creo que es importante indicar que hablamos de la apuesta por la zona oriental. A nosotros nos gusta eso, hemos conocido y llevamos un proyecto de la Ciudad Médica, ¿verdad? Ciudad que se está concibiendo en el oriente del país, pero precisamente tenemos en primicia esto, ¿no? Es un proyecto para el establecimiento de una ciudad médica. Ciudad médica que conlleva no solo un hospital, son 2 hospitales para diferentes estratos, dicho sea de paso, muy buenos, excelentes, pero todo lo que conlleva la ciudad, o sea, ahí hay hoteles, ahí hay también casas, ¿verdad? Ahí hay también centro comercial, hay también una parte que es para lujo, hay una industria cinematográfica que está muy interesada en venir, nos reunimos con ellos, o sea, hay toda una, y por eso nos da una perspectiva positiva, porque hay un interés en venir, hay un interés en crecer, no solo es lo que es playa, que es excelente, sino también lo que conlleva eso en otros negocios. Qué interesante, me encanta, desde luego, abrir y cerrar el programa con noticias muy buenas, como las que hemos escuchado. Vamos a darle seguimiento y, como siempre, el espacio abierto para poder hablar de estos y otros temas. Podemos traer el proyecto. Interesante. Hablemos de ese proyecto muy en particular, de lo que sería ciudad médica, ¿no? Health City. Health City. Así le andaban a llamar. En el oriente del país. Gracias, Presidenta, por habernos acompañado. No, ya sabes, es un gusto. Gracias. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, continuamos hablando y vamos a hablar del Día Internacional del Juego 2025, que impulsa, en este caso, la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, en el cual el país pues se ha convertido en un referente internacional en la promoción del juego como un derecho fundamental a la niñez. Quédese con nosotros. Bueno, gracias a Salnet, vamos a la segunda parte del programa esta mañana y vamos a hablar precisamente sobre el primer aniversario del Día Internacional del Juego 2025. ¿En qué consiste, de dónde viene esta celebración, esta conmemoración? Es un punto bien importante que vamos a aprovechar en los próximos minutos a abordarlo. ¿En qué mejor para que nos hable la coordinadora del proyecto de Educación y Cultura, Alejandra Orozco? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, buenos días. Que nos acompaña del despacho de la primera dama. Así es. Gracias por acompañarnos.
11 de junio se celebra segundo año del Día Internacional del Juego. ¿De dónde nace esta iniciativa? Cuéntanos un poquito. Pues nace desde una iniciativa que tuvieron varios países de promover el juego a nivel internacional. Y nuestra primera dama el año pasado pues se traslada a la Asamblea General de las Naciones Unidas para luchar y abogar por esto. Y es así como El Salvador es uno de los países que más está impulsando el juego como una herramienta de desarrollo. Luxemburgo, Jamaica, salud, gracias. Kenia, fueron otros países que también abogaban e impulsaban esta iniciativa. Pues nuestra primera dama, desde la Asamblea General de las Naciones Unidas, habla. Y es quien da el discurso para poder promover este juego. Se retoma y en El Salvador el año pasado, el mismo día que ella se encontraba en el podio hablando en Nueva York, en la sede principal de las Naciones Unidas, El Salvador celebra su primer festival en el Centro Histórico, donde miles de familias se abocaron y disfrutaron de ese día. Llovió, pero fue un festival fabuloso. Este miércoles fue una frescura 11, entonces para todos ahí, se ¿no? disfrutó y este miércoles, el 11 de junio, pues se repite el festival mucho más grande, mucho más robusto y nuevamente en Naciones Unidas estaremos de nuevo representando el juego como herramienta de desarrollo que El Salvador impulsa. Interesante porque esto me lleva incluso a preguntarle qué tipo de actividades y juegos se van a hacer. Ahí entiendo diferentes modalidades o disciplinas, no sé. Cuéntenos un poco. Pues será un festival masivo, como generalmente lo realizamos. Se va a estar desarrollando dentro del Centro Histórico, donde muchas instituciones van a estar participando. Toda la iniciativa se lidera desde el despacho de la primera dama en conjunto con el Instituto Crecer Juntos, pero articuladamente ministerios de educación, de salud, el CONAPINA, el CONAIPD, el ISTU, van a estar trabajando de la mano para poder llevar más de 50 estaciones de juego totalmente diferentes e inmersivas. Estaciones de juego, sí. Interesante, ¿sí? Sensoriales, para niños de todas las edades, grandes y chicos, porque la verdad es que el juego es un elemento desarrollador integral, que no tiene edad. No importa la edad del ser humano, vamos a poder vivir los beneficios que el juego tiene en nuestra vida. Sí, a recordar parte también de esa niñez. A jugar con Lula, entiendo, están de juegos tradicionales de los países participando. Tengo acá muchos datos de la actividad, biblioteca móvil y otros aspectos que tienen que ver con la identidad y el arte, ¿no? Claro, es que son muchísimas las expresiones que tenemos en cuanto a juego que podemos incorporar. Y otros países, esa es una de las grandes apuestas que tenemos para esta fecha, para esta conmemoración, que hay otros países que se han decidido sumar este año y colocar su stand. Y entonces hemos hecho acercamientos con otras embajadas y de esa manera vamos a poder tener un stand de juegos tradicionales de Italia, de Francia, Colombia, y todas nuestras familias que participen van a poder. Es decir, todos aquellos países que han logrado concatenar, digamos, la idea para tal, a través de sus embajadas van a participar también. Así es, el acercamiento ha sido con otros países y entonces ellos también van a poder llevar juegos y juguetes tradicionales a la familia salvadoreña. Y me encantó el punto que usted decía, ¿verdad? Que el juego es considerado desde luego como una forma en la que la niñez tenga digamos como la oportunidad de desarrollar y crecer de manera integral, ¿no? Nuestra prioridad siempre tiene un impacto muy importante, ¿no? Nuestra prioridad como gobierno y desde el despacho de la primera dama sobre todo es la primera infancia. Entonces nosotros estamos motivando y promoviendo el juego como herramienta de desarrollo integral, pero tenemos que saber que la evidencia científica nos demuestra que el juego es una herramienta que nos va a ayudar a todos independientemente de nuestra edad. Si nosotros incorporamos el juego a nuestra vida diaria, a nuestra rutina cotidiana, vamos a ver esos beneficios reflejados. Se tiene identificado el sector del Centro Histórico. Así es, en el ¿comienzan actividades de qué horas a qué hora? Desde las 2 de la tarde hasta aproximadamente 6 de la tarde. Iniciamos y cerramos con Banda El Salvador. Ese será nuestro trompetazo de salida. Sí, esto es el 11, sí, ¿verdad? Sí, el miércoles Estamos 11. hablando del miércoles. Sí, mañana. Mañana. El día de mañana. Entonces para mañana está la invitación ya.
Ya 2 de la está tarde, hecha. ¿sí? Todos que 2 de la participen. tarde. Estamos esperando aproximadamente cerca de 2,000 familias para que se incorporen a todas A las llevar a sus estaciones niños, de juego. ¿no? Claro, la invitación es totalmente abierta. Nosotros hemos hecho la invitación. No tiene ningún costo, ¿verdad? Para nada, Ok. es completamente abierto y gratuito. Así es. Hemos invitado a centros de bienestar infantil, a centros de desarrollo infantil, salas de primera infancia, de parvularia, de primer grado, para que puedan acercarse, ya sea con sus docentes o con sus padres de familia. Hay una, digamos, un lugar específico o es todo lo que abarca el centro histórico? Puede ser, pueden ubicarse con la Plaza Gerardo Barrios. Ok, ahí entonces ese sería el punto medular. Desde la Plaza Gerardo Barrios van a poder ver de manera panorámica los corredores que están alrededor y cómo se han ubicado las diferentes instituciones con sus estaciones de juego. Ok, ¿y los festivales? Como una apuesta por el juego, la primera dama nos ha motivado a crear más espacios y festivales de juego donde la familia puede incorporarse. Y tenemos el festival A Jugar con Lula, que ha recorrido ya 8 departamentos de nuestro país, llevando mensualmente esta oferta a diferentes municipios y distritos de nuestro país. Se colocan diferentes estaciones o stands de juegos tradicionales de nuestro país. En A Jugar con Lula nosotros logramos fundir la literatura y los juegos tradicionales que nos presenta la colección Árbol de Vida, que es la colección literaria de la primera dama, con el juego. Tenemos también el Festival Tradiciones de mi Tierra, que ese sí ya recorrió, este mes cumplimos al final de junio, el recorrido completo. Sí, han estado de todo el país. Una gira por varios departamentos, ¿no? Sí. Hablemos de esto y también cómo la ley Crecer Juntos, digamos, no obliga, sino que compromete, demanda, ¿verdad?, la incorporación de otras instituciones para poder desarrollar todos estos aspectos que tienen que ver con esta celebración. Voy a hacer una pausa y regresamos con más. Son las 7:44. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos conociendo precisamente todo el desarrollo de la actividad que se tiene programada para el día de mañana a partir de las 2 de la tarde en el Centro Histórico, donde se va a llevar a cabo la celebración del 2º aniversario del Día Internacional del Juego, ¿verdad? Ya de manera muy bien explicada. Hablemos un poco de esta gira que se había hecho y cuál fue la experiencia, qué se recoge de esta gira en el oriente del país o varios departamentos también. Han sido varios los departamentos que ya hemos tocado con diferentes festivales. De hecho, en octubre, que es cuando celebramos nosotros el Día Nacional del Juego, permitimos que más de 33,000 niños pudieran llegar a nuestros festivales, pero iniciativas como A Jugar con Lula y Festival de Tradiciones se han ido transitando de departamento en departamento poco a poco. Tenemos una iniciativa más, que es así, se recoge únicamente en el departamento de Santa Ana para los municipios aledaños al Cerro Verde, y ahí tenemos mini guardaparques. Parte de los grandes compromisos que tenemos como país es poder crear espacios seguros donde el juego sea ese elemento catalizador y dinamizador de todas las experiencias. Entonces es por eso que desde el despacho de la primera dama estamos constantemente renovándonos y buscando qué más alternativas podemos ofrecerles a nuestra población. ¿Cuántos más o menos es la población que se ha visto, digamos, impactada, beneficiada o que ha sido partícipe
precisamente de estos festivales Juguemos Juntos? Como le mencionaba, estos festivales Juguemos Juntos en octubre, que se realizaron durante todo el mes de octubre, fueron más de 33,000 personas quienes llegaron. Así es. Es una gran cantidad de una población grande, ¿no? No, claro, vamos nosotros transitando de departamento en departamento, convocando y avisando que iremos llegando. Y todos se van acercando a nuestros festivales poco a poco, todos van disfrutando de ellos. A ver, cuénteme un poquito, hablábamos acerca de cómo la ley Crecer Juntos coordina con diferentes instituciones toda esta serie de actividades con solo un objetivo, que es el lograr precisamente que haya un impacto muy positivo, especialmente en la niñez. En el marco de la ley y con la articulación del despacho de la primera dama, diferentes instituciones se van sumando a todas las iniciativas. Y hay un elemento que ha sido como un eje transversal en todo esto y es la Estrategia Nacional del Juego, Juguemos Juntos. Entonces, esa estrategia nos compromete a todas las instituciones para que motivemos al juego, para que lo promovamos como una herramienta de desarrollo, y es de esa forma como cada institución va poniendo su granito de arena para que a la interna de esa institución y en la proyección que tenga hacia afuera se muestre el verdadero beneficio que tiene el juego. Este año entiendo que UNICEF ha jugado un papel importante también en apoyar todo ese tipo de actividades, ¿no? Instituciones como UNICEF y otro tipo de organizaciones también se suman a todas las iniciativas que nosotros tenemos. Lo promueven y lo desarrollan. Nosotros no trabajamos juntos. Yo les mencionaba, es la articulación que hace el despacho de la primera dama con diferentes actores, lo que hace que esta plataforma de juego crezca de la manera como lo está haciendo. Me decía que se está también, hay presencia de toda esta actividad en Nueva York, me decía algo, ¿sí? Cuénteme un poquito. Ya la sobre misión ello, ¿no? ya se trasladó para Nueva York. Un equipo del despacho de la primera dama se encuentra allá y la representante más importante de la primera dama en este momento es nuestra embajadora del juego, Lula. La Lula que nosotros conocemos, esa niña de 5 años que sale en el programa de televisión, que nos canta y nos acompaña en los festivales, ya viajó. El día de hoy se ha trasladado para Nueva York y el día de mañana tiene una presentación especial allá, no con su show de canciones, sino como su rol de embajadora lo requiere. Para poder compartir todos los compromisos que El Salvador tiene como país, va en representación de nuestra primera dama. Ok, esta estrategia del juego es desde luego como una especie de modelo que se está replicando también. Entiendo que se ha sido muy promocionado en otros países también, ¿no? Y creo que es digno de resaltarlo, aprovechando su presencia para capitalizar la experiencia que se ha tenido visitando otros países donde se ha tomado en consideración cuál ha sido la política de atención que ha tenido la primera dama en su despacho frente a estos temas, ¿no? Es que definitivamente es una sombría grande. La ley, la política, Crecer Juntos son nuestra sombría más grande y de ella se desprenden otro tipo de acciones como es la estrategia de juego, Juguemos Juntos. Pero de esa manera nosotros logramos tener las acciones que se van moviendo como engranajes. Todas las instituciones van sumando y los engranajes van caminando en pro de lo que nosotros buscamos. Y es que el juego sea visto como el elemento desarrollador, que en la familia y en el hogar, entonces se va a enriquecer, pero luego cuando el niño transita de espacio en espacio, por ejemplo, en una unidad de salud, en un espacio de salud, porque todos los niños necesitan ser vacunados, más de alguna ocasión, aunque no querramos, van a tener un accidente, van a llegar a un establecimiento de salud. La idea es que en ese espacio se le atienda de acuerdo a un modelo de atención integral, donde el elemento lúdico es fundamental. Después va a transitar a un espacio escolar y se encarga el Ministerio de Educación de acogerlo. Y su vida escolar va a ser larga, pero durante esa etapa escolar es también el juego el elemento catalizador, el elemento fundamental. Hoy por hoy estamos lanzando también esa transformación escolar que no es solo en infraestructura. Si bien la infraestructura es importante, digamos, es el caparazón de todo.
lo que pasa adentro también es importante. Esos procesos internos de educación, de esa enseñanza que necesitamos desde la formación del maestro, cómo lo va a transmitir a sus alumnos, es a través del juego. Fíjese que justo iba a consultarle ese aspecto, ¿qué papel juega el modelo de educación hoy en día tradicional frente a una política que me parece muy interesante cuando se trata de ver el crecimiento como un eje fundamental, como ustedes le llaman, como un eje fundamental para poder tener una mejor generación de jóvenes? Es totalmente esencial. Es totalmente esencial para poder tener... Cuénteme un poquito sobre eso. Son seres humanos, son seres humanos. No es una fábrica de camisas que podemos, o de botones, que podemos programar una máquina y nos sale un producto. No, los seres humanos somos de procesos. No hay algo o alguien que sea más complejo que un ser humano. Entonces tenemos que irlo desarrollando poco a poco. Y todas esas manos que van a ir tocando ese ser humano a través de los años dentro de educación necesita conocer, necesita tener las herramientas necesarias. La formación de los docentes es esencial. El conocimiento del nuevo currículo de primera infancia basado en el juego es totalmente fundamental. Hay un patrón que identifica el estado actual de la niñez o de dónde viene ese, digamos, nicho poblacional para que haya sido punto de enfoque en una política como la que se lleva a cabo desde el despacho de la primera edad. Hoy vivimos en un espacio de seguridad que antes no se tenía. El Salvador ha cambiado de hace un par de años ahora. Entonces usted puede hoy salir con sus hijos, con sus sobrinos, con sus amigos y vivir en la calle, en la acera, como lo hacían nuestros abuelitos tal vez, o nuestros tatarabuelos. No, antes jugábamos fútbol en la calle, ¿no? Y no había ningún problema. Jugábamos con amigos que venían de tal lugar, de cantón, de lo que sea, pero los que venimos de provincia, ¿no? Entonces, hoy por hoy, se ha logrado ya tener ese seguridad se han recuperado. Entonces, si el espacio está recuperado, debemos sembrar en él. Y eso es lo que nuestra primera dama está haciendo, sembrando esa semillita de amor y de juego para que puedan todas las familias participar, convivir, vivir una mejor experiencia y que sea totalmente significativa para el desarrollo positivo de sus hijos. Emulando un poco la metáfora, es decir, sembrar esa semillita, tiene que crecer y dar su fruto. Así es. Los alcances de toda esta política. Los queremos a mediano y a largo plazo. Sabemos que a corto plazo no es tan fácil, sin embargo, lo estamos viendo con los festivales. Desde el primero que hicimos, la gente llegó, la gente participó y se entusiasmó. Hoy no necesitamos hacer tanta publicidad, la gente sabe que ahí estamos. Entonces, a corto y a mediano plazo veremos los frutos. Interesante, me ha encantado este tema. Me gustaría que cerráramos porque ya el tiempo se nos agotó, haciendo un resumen concluyente de la actividad para el día de mañana. Pues los esperamos a todos el día de mañana, 11 de junio, a las 2 de la tarde, en el Centro Histórico de San Salvador, donde podremos visualizar la magnitud del juego en nuestro país y cómo desde otros países también se vive. Esperamos a todas las familias para que se hagan presentes, vivan la experiencia y la disfruten al máximo. 11 de junio, Día Internacional del Juego. Sí. Va a haber muchos juegos, padres de familia, ahí está la invitación para que se aboque precisamente al centro histórico y pueda usted acompañarse de sus hijos y puedan aprovechar esta serie de actividades. La BINAES también va a estar incorporada dentro de claro todo. Que sí. Entiendo que un nivel va a estar. El nivel 2 de la BINAES pertenece a primera infancia. Ya lo habíamos olvidado, tan bonito que es el edificio, ¿no? Pero qué bueno. Gracias, le agradezco muchísimo, Alejandra, que nos haya acompañado esta mañana. Muchísimas gracias. Y vamos a estar pendientes de ver más actividades que vayan en beneficio precisamente de esa población que representa no el futuro, sino que el presente, ¿verdad? Para poderlos ver mejor desarrollados. Nuevamente, gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.